¿Saben qué me pasó a mí, seguramente a vos? Descubrir que la vida no es otra cosa que un viaje, es un camino que tiene un objetivo, es una constante búsqueda, es el sentido de trascendencia, de poder encontrar para qué estamos en esta vida. Y claro, a veces uno tiene como objetivos que persigue y quizás la decepción se sufre cuando se alcanza alguno de estos objetivos y se descubre que ahí no estaba lo que uno estaba buscando. Y de repente uno creía que, bueno, era el dinero o el placer o encontrar un afecto, un amor, determinadas cosas que son ilusiones que se persiguen, creyendo que al obtenerlos ahí está la concreción del propósito y el sentido de la vida. Y de repente llego y la decepción es que todavía el vacío existe dentro del corazón. Y claro, hay una historia en la Biblia que yo quiero que compartamos por unos minutos, que nos va a ayudar a encontrar el verdadero sentido de la vida. Y esto está en Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Claro, Isaías es un profeta que profetizó 800 años antes de la venida de Jesús, es decir, 2800 años atrás Isaías profetizó. Y él va a decir: vi en el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado. Él va a tener una revelación, él va a tener un encuentro con Dios. Y los encuentros con Dios no son encuentros racionales, no se pueden explicar. Son encuentros personales, irrepetibles, donde yo recuerdo cuando a mí me hablaban de Jesús y yo quería entender, pero no se trataba de entender. Y esto es una experiencia personal. Siempre digo que uno puede llevar un caballo hasta la orilla del río, pero no lo puede obligar a tomar agua. Es decir, que alguien me habló de Jesús, pero no me podía obligar a tener una experiencia con Jesús. Y así seguramente es también lo que pasó con vos, o cuando vos le contás tu experiencia. Mirá, Jesús me cambió la vida, Jesús hizo todo nuevo, la esperanza que está en mi corazón. Pero bueno, luego es una decisión de la persona. Y acá Isaías dice que en el año que murió el rey Uzías, yo tuve un encuentro, yo vi al Señor. Es algo personal, y las experiencias no se discuten, no se rebaten. Sí, las ideas. Cuando alguien viene con una idea acerca de Dios o de determinadas cosas, entonces uno puede establecer una discusión. Pero cuando alguien dice: mira, esta es mi experiencia, y las experiencias se respetan porque es lo que le pasó a la otra persona. Y claro, no es encontrarse con una religión, sino encontrarse con Dios. Y esta es la gran diferencia. Cuando uno habla de religión, la gente dice: mira, yo no quiero saber nada, yo ya tengo una mala experiencia, o yo tengo mi religión. Pero cuando vos hablas de encontrarse con Dios, la cosa es distinta, porque todos necesitamos de Dios, tarde o temprano. Yo le puse por título a esta charla: ¿cómo conocer la gloria de Dios? ¿Cuál es el título de esta charla? ¿Cómo conocer la gloria de Dios? Miren ustedes que Isaías, ya hemos compartido la semana última pasada acerca del rey Uzías, pero él acá nos va a contar de un acontecimiento, lo podemos denominar a través de una palabra que se utiliza mucho hoy en día, un acontecimiento disruptivo. Es decir, va a haber un hecho que va a catalizar que la gloria de Dios se manifieste en la vida de Uzías. Y él va a decir: muere el rey Uzías y yo veo la gloria de Dios. Entonces yo me pregunté: ¿qué fue lo que pasó
¿Qué elemento desencadenante produjo la muerte del rey Uzías que hizo que Isaías pudiera tener una experiencia con la gloria de Dios? ¿Quién era Uzías que al morir generó un quiebre que trajo revelación? Es decir, hay momentos, hay acontecimientos en la vida del ser humano que generan quiebres en la historia. Por ejemplo, la pandemia, como último acontecimiento histórico de la humanidad, generó un quiebre en la historia de la humanidad. Generó un replanteo de todas las cosas, de la vida del ser humano, un replanteo de la historia de la humanidad, un replanteo de la tecnología, de la ciencia médica y de la fragilidad de la humanidad que dice tener tanto poder. Es decir, muere el rey Uzías y declara abiertamente Isaías: y yo vi la gloria de Dios. Ahora, yo comencé a estudiar qué pasó con este hombre. El rey Uzías es uno de los reyes más importantes de la historia del Antiguo Testamento. Es uno de los reyes más relevantes. Segunda de Crónicas capítulo 26 nos cuenta la historia que va a ser uno de los reyes más importantes. Y vamos a leer algo que nos va a dar un marco referencial en Segunda de Crónicas 26:15. Miren lo que dice: e hizo en Jerusalén, está hablando del rey Uzías, ¿qué hizo? Máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Es decir, Dios le dio una sabiduría sobresaliente a él, contando con ingenieros que le ayudaron a revolucionar la técnica de la guerra. Y ahí nos habla de máquinas para la guerra. Y su fama se difundió por la tierra, porque por lo visto su reinado se hizo inexpugnable. No podían tomarlo. Tenía torres fortalecidas con armas totalmente sofisticadas para aquel tiempo. Y dice que fue ayudado maravillosamente. Ya hemos compartido cómo Dios le va a dar una gracia, porque él en su inicio va a ser temeroso de Dios, va a buscar a Dios y Dios lo va a bendecir. Y la bendición de Dios es lo que marca la diferencia. Sepan ustedes, yo aprendí algo. Anímate a ponerlo en práctica. Nada en la vida es una casualidad, todo es una consecuencia. Otra vez, nada es una casualidad, todo es una consecuencia. ¿Qué es lo más fácil? Decir, y bueno, ¿y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué me toca a mí? ¿Y por qué? Y lo más difícil que es hacerse cargo de la realidad y saber que hay una ley ineludible en la vida, que la Biblia también nos revela, que es la ley de la siembra y ¿qué más? Y de la cosecha. Y todo lo que uno siembra no va a cosechar. Es decir, si yo siembro papas, ¿qué voy a cosechar? No melones. Y hay personas que hacen lo malo y esperan cosas buenas. Es imposible. Es decir, todo en la vida es una consecuencia y nada es una casualidad. Cuando uno conoce al Señor, experimenta la bendición y tiene la gran oportunidad de cambiar la semilla de lo que venía sembrando. Por un tiempo van a seguir apareciendo consecuencias del fruto de mis errores, de mis equivocaciones, consecuencias de lo equivocado que yo estaba. Pero en un punto se va a cambiar la cosecha. Por eso es tan importante cuando conoces a Jesús, es persistir, sé constante, persistí, persistí, persistí y vas a ver la gloria de Dios. Sé constante, sé constante. Entonces, Uzías va a tener grandes logros, grandes alcances, grandes descubrimientos, va a tener fama.
muy conocido era en aquel tiempo. Todos hablaban del rey Uzías, pero él va a incurrir en uno de los errores más graves que el ser humano puede incurrir. Lisa y llanamente, ¿qué le pasó? Él se la va a creer. Se va a olvidar de la humildad y quién era el que le daba la gracia y la virtud para haber alcanzado ese desarrollo y esa plenitud. ¿Qué le pasó a Uzías? Bueno, es lo que le pasa a alguien cuando se le suben los humos, ¿cómo se suele decir? A la cabeza, ¿vieron? Alguien que venía bien, muy prolijito, sencillo, humilde, le empezaron a salir las cosas y de repente el tipo se le subieron los humos. Y a veces uno dice, che, bájate del caballo, ¿no? Y claro, saben que esta es una expresión muy antigua, porque la mayoría de la gente en el pasado andaba a pie y solo muy pocos andaban a caballo. Y esa referencia está legando a la posibilidad de alguien de haber alcanzado quizás una posición de nobleza. Y una vez que se subió a ese lugar, mira todo como. ¿Desde qué lugar? Desde arriba. Y entonces la expresión bajate del caballo es porque en un momento, ¿qué le pasó? Se subió al caballo y se olvidó y empezó a mirar desde arriba con un cejo despectivo a los demás. Uzías empezó bien, pero terminó mal. Y acá hay algo muy significativo para la vida. En la vida hay dos instancias esenciales: cómo empezás las cosas y cómo terminás las cosas. Empezar bien y ¿qué más? Y terminar bien. Vamos a la Biblia, Segunda de Crónicas 26, 16. Aquí este relato nos va a dar la clave. Dice, mas cuando ya era fuerte, está hablando de Uzías, ¿no? Su corazón, ¿qué le pasó? Se enalteció, subrayalo. Ahí está, se enalteció. ¿Y qué más dice? Para su ruina. Es que enaltecerse, ser soberbio, anticipa la ruina. Proverbios dice, antes de la caída es la altivez de espíritu. Entonces dice, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra, miren ustedes, le brotó ¿dónde? En la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Lo primero que vamos a decir era lo que yo te decía que vamos a subrayar. Uzías se enalteció. ¿Qué le pasó? Se le subieron los humos a la cabeza. Al tipo le iba bien, le iba bien, le iba bien. ¿Y qué pasó? Se la creyó. Y se olvidó que si le fue bien, fue porque Dios lo acompañó. Decirle al que está al lado tuyo, nunca te olvides de donde Dios te sacó. Tremendo, ¿no? 2:26-16 de Segunda de Crónicas dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Es decir, que cuando uno no tiene nada, no puede fracasar a nada. La gran prueba en la vida, ¿cuál es? Cuando uno tiene algo.
Decía Abraham Lincoln: dale poder a alguien y entonces lo vas a probar. Si la persona es un pelagato, con todo respeto a los que pelaban los gatos, otra expresión, claro, ¿de qué se va a enaltecer? Ahora, el problema es cuando le va bien, le sale algo, termina un curso, tiene un título, embocó 2, 3 negocios. Y ahora, cuando fue fuerte, yo he comprobado que todos queremos la bendición de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Y yo he visto que a veces la bendición de Dios puede correr el riesgo de terminar hundiéndonos. Hay que decirle: Señor, guarda mi corazón. Yo te pido que me bendigas. ¿Cuántos le dicen: Dios, bendecime? Pero que no se me suba la cabeza. Porque después, en un momento, uno se la cree. Che, ¿qué pasa? ¿No venís al culto? No, estoy tan ocupado. Vos no sabés, es que ahora tengo que atender, porque ahora tengo el auto, la camioneta, la casa quinta, el crucero para salir el fin de semana. Claro, no puedo venir. Pero antes no venías todos los cultos. Y sí, claro, antes era un pelagato. Como decimos, no tenía dónde caerse muerto. Y ahora se comenzó a ordenar. Dios lo empezó a bendecir y ahora es un hombre muy ocupado. Ya no tiene tiempo. Esto le pasó a Usías. ¿Para qué está la Biblia? Me acuerdo que una persona ponía la Biblia bien fetichero debajo de la almohada para ahuyentar malos espíritus. Me dice: ¿y usted qué le parece, pastor? Sácalo, porque te va a agarrar una tortícolis bárbara. Porque la almohada tiene que ser cómoda. La Biblia está para que la leas y para que aprendamos de los errores. ¿Para qué? Para no cometerlos. La Biblia tiene una particularidad que la diferencia de cualquier libro, porque generalmente en los libros de historias te cuentan los éxitos de las personas, pero no los fracasos. ¿Vieron ustedes San Martín? Yo la imagen que tengo de San Martín, siempre arriba al caballo. Yo digo: pobre hombre, ¿habrá ido al baño alguna vez? Eso se denominan, para la construcción de la identidad de los pueblos, los héroes. Y los héroes siempre se lo ve con la espada así. Pero en algún momento se habrá bajado del caballo, habrá ido al baño, habrá tenido que comer, habrá tenido que vivir lo que a todos nos toca. La Biblia te cuenta las dos caras de la moneda para que uno aprenda de los errores. Y Usías fue bendecido y se le volaron los patos y se la creyó. Él creyó que todo lo podía. Y los ministerios en el Antiguo Testamento estaban muy separados. Había 3 ministerios muy claros: el rey, que gobernaba; el profeta, vieron, vamos a tener esta conferencia profética, es el que da palabra; y el sacerdote. El profeta está de espaldas a Dios, recibe palabra y está de frente al pueblo. El sacerdote está de espaldas al pueblo y delante de Dios intercede por el pueblo pidiendo piedad y misericordia. Los 3 oficios principales del Antiguo Testamento. Y el que era profeta no era el rey, y el que era rey no era profeta, y el sacerdote no era rey, y el rey no podía involucrarse en el servicio en el templo. Pero ¿qué le pasó a Usías? Se le subió las cosas a la cabeza y él creyó que todo lo podía hacer. Lo habrás visto en la vida pública. Cuando a alguien le va bien, un artista, a veces conductores de televisión, lo habrás visto cómo maltratan a los productores o a los compañeros. ¿Cuántos lo vieron eso? Los ridiculizan porque se creen poderosos. O la persona que le fue bien en algo después opina de todo. ¿Cuántos lo vieron eso? Claro, fue a la facultad de Wikipedia y entonces habla de todo, porque estudió con el compañero Wikipedia y Google. Y entonces ahora habla de todo, opina de todo. ¿Vieron?
La persona que a veces le sale algo bien, después se cree que puede hablar, opinar y decir de cualquier cosa. Pero en la vida no se puede ser bueno en todas las cosas. Y hay que mantenerse en esa humildad y aprender a oír. Hola. Hay que aprender a oír. Decirle al que está al lado tuyo, hay que aprender a oír. Miren la ecuación. ¿Cuántas orejas tenemos? Algunos tienen como 2 millones. Se enteran de todo. ¿Y bocas cuántas tenemos? Una. Es decir, son 2 oír y 1 hablar. Por eso la persona sabia aprende a escuchar. Y el que aprende a escuchar crece y se convierte en una persona sabia. Entonces no podemos hablar de todo. Y qué bueno es que uno escuche y aprenda y diga cómo es, porque yo quiero aprender. Segunda de Crónicas 26:19 dice: la lepra le brotó en la frente. La lepra en la Biblia es sinónimo del pecado. Por eso el leproso se cubría y nadie se le acercaba, iba diciendo inmundo, inmundo. Y el relato bíblico nos lo cuenta así. Y la lepra no le brota en el brazo, no le brota en el pecho. ¿Dónde le brota? De donde provenía su problema. Él se creía más. Él se creía más importante. Él se creía más elocuente. Y entonces tomó el incensario para oficiar incienso. Y él dijo: yo lo puedo hacer, yo tengo poder, me aplauden, soy famoso, soy reconocido, yo lo puedo hacer. Y el sacerdote Azarías le previno, y no solamente él, eran 80 más. Dijo: no le hagas, porque esto te va a ser para ruina y para fracaso en tu vida. Y qué tremendo, ¿no? Haber empezado bien y haber terminado tan mal. Que el Señor nos ayude en todo momento. Y la experiencia de Isaías, volvamos a él, Isaías 6:1. Miren, ahora este pasaje va a tener más significado. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Claro, dice aquí la Biblia, el día que el rey Usías murió. Muy posiblemente Isaías venía de la ceremonia de entierro del rey, con toda la pompa que involucraba. E Isaías, como profeta, sabía de la actitud de enaltecimiento de este rey Usías. Pero va a haber un quiebre en el modelo, en el momento que cae la vanagloria, que cae el enaltecimiento. Debe de morir para que entonces emerja Dios. Y esta es una interacción muy interesante. Cuanto más de mí hay, menos de Dios puede haber. Por eso Juan el Bautista le va a decir a los discípulos, cuando le dicen: Juan, muchos se van y dejan de ser tus discípulos para seguir a Jesús. ¿Y qué le dice Juan? Juan le dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Cuántos quieren que Jesús crezca en tu vida? ¿Cuál es la clave? Que cada vez haya menos de mí y va a haber más de Dios. Cuanto más de Osvaldo haya, menos de Dios haya. Esto es inversamente proporcional. En la medida que yo me rindo, que yo me entrego. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz una vez a la semana, el día sábado, todos los días, y entonces síganme. La cruz es el camino de morir a uno mismo. Y cuando uno muere, Él nace en mí. Quizás Él viene del funeral de la carne, del enaltecimiento.
y ahora nace la gloria de Dios. ¿Qué podemos decir al respecto? Dios no se manifestará hasta que no muera el rey Uzías. Dios no se manifestará ¿hasta cuándo? Hasta que no muera el rey Uzías. Esta es una imagen, una parábola. Cuando muere el rey que se enaltece, cuando muere el brazo de la carne, cuando muere la soberbia, nace la gloria de Dios. Nace el Espíritu Santo en nosotros. El rey de la gloria no se levantará hasta que el rey Uzías no muera. Por eso Isaías 6:1 decía: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, sus faldas llenaban el templo. Es en el momento que Él muere. Y observen qué va a pasar. Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Claro, cuando la gloria de Dios se manifiesta, aparecen mis miserias. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, aparecen ¿qué cosa? Mis miserias. Es decir, yo me doy cuenta de mi pecado, de mi maldad, de mis errores, en la medida que voy conociendo más a Dios. Vieron que a veces uno capaz en una ropa tiene una manchita y uno dice: che, se ve. ¿Y dónde vas? No, quédate tranquilo, ahí no hay mucha luz. Llévalo. Porque cuanto uno más se acerca a la luz, ¿qué pasa? Toda mancha se expone. Y cuanto uno más se acerca a Dios, más uno descubre que sus miserias. Es decir, cada vez que nos acercamos a Dios debe de tener una lógica consecuencia, que me doy cuenta que soy pecador. Por eso Dios se manifiesta en la vida de Uzías y en la vida, de Isaías. ¿Y qué dice Isaías? ¡Ay! Soy pecador. ¿Y no lo sabías? No, porque vivía en oscuridad, porque estaba en tinieblas, porque hacía lo que todos hacían. Y entonces mentir estaba bien, y ser infiel estaba bien, y robar estaba bien, y engañar estaba bien, y ser prepotente y llevarme todo por delante, porque mi parámetro estaba a la altura de la gente con la que me vinculaba. Pero ahora yo lo veo a Él y digo: perdóname, Señor, soy pecador. Porque ¿con quién me comparo? Cada uno, cuando uno se compara, generalmente busca compararse ¿con quién? Con alguien peor, y uno se siente bien, ¿no? Porque de repente el que engaña dice: bueno, yo engaño, ¿sí? Pero no soy deshonesto. Y el deshonesto que dice: bueno, yo soy deshonesto pero no robo. Y el que roba dice: ah, yo robo pero tengo códigos, no mato. ¿Vieron? Hay ladrones que dicen: sí, pero yo no mato. Y el que mata dice: bueno, yo mato pero no violo. Cada uno se va comparando con alguien peor que uno, en una escala de moralidad que hoy en día ni escala hay. No solamente el peso está devaluado, la moral está devaluada. Ahora, cuando todos nos comparamos con Dios, no hay uno bueno. E Isaías dice: ay, soy pecador. E inmediatamente Isaías ve que sale un ángel y del altar toma un carbón encendido que toca sus labios y que remueve su pena y su culpa. Isaías 6:6, mira, no te pierdas esto antes de llegar al final del mensaje. Dice: y voló hacia mí. Esto es una visión que él tiene. Uno de los serafines, un ángel, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, porque él decía: soy de labios inmundos.
Y dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada, ¿qué? Tu culpa y tu pecado. Miren, acá hay un paralelo con nuestra conversión y nuestro acercamiento a Dios. Todo estaba bien hasta que le conocemos a Él y decimos: yo soy pecador, he fallado, me he equivocado. Dios, te pido que me perdones, te pido que limpies mi corazón. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y en esta imagen, en esta visión, es un carbón encendido que toca sus labios y dice: tu pecado te es perdonado. Yo quiero alentarte a que te animes a descubrir la gloria de Dios. Y finalmente, la gloria nos toca para tocar a otros. Dios se toca para tocar a otros. Dios se toca ¿para qué? Para tocar a otros. Dice Isaías 6:8. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Miren el proceso de la obra del Espíritu Santo. Primero es tener un encuentro con Él. Cuando uno está dispuesto a morir, yo veo a Jesús. Murió el rey Usías y la gloria de Dios se manifestó, porque la gloria del hombre se apagó. E inmediatamente, como él ve al Señor, ve su pecado. Él dice: Señor, ay de mí, porque soy pecador. Y el Señor perdona su pecado. En este ay está el arrepentimiento, está la conciencia que he hecho lo malo, que he lastimado, que he engañado, que he lastimado y herido a otras personas. Ay de mí, no tengo perdón. Y el Señor le dice: tu pecado es perdonado. Y una vez que la vida está limpia y tiene un encuentro con Dios, el Señor lo desafía a ir y tocar a otros. Y le dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién le dirá a este mundo que puede haber otra vida, que puede haber otro propósito, que hay un sentido, que vale la pena vivir cuando uno encuentra a Jesús? Pero no sé si se dan cuenta, para hablar primero tengo que tener palabra. Para tocar primero tengo que ser tocado por Dios. Es decir, yo no puedo dar lo que no tengo, pero cuando yo me encuentro con Él, Él te va a desafiar y Él te va a decir: ahora anda y contale a todos cuán grandes cosas yo he hecho contigo. Contale a todos cuán grandes cosas yo he hecho contigo. Señor, nos entregamos a ti, nos rendimos a ti. Levanta tus manos, entrégalo todo a Él. Señor, venimos ante ti para entregarnos por completo. Ya no vamos a luchar más, ya no vamos a pelear, sino que por el contrario, nos entregamos a ti. Queremos tu gloria, Señor. Queremos verte a ti. Hemos entendido por tu palabra que para verte a ti primero tenemos que morir a nosotros mismos. Oh Espíritu Santo, tócanos. Si vos querés conocer la gloria de Dios, levanta tus manos conmigo y decirle: yo quiero conocerte a ti, Señor, más y más. Tu gloria, Señor. Espíritu de Dios, llena este lugar. Nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez. Nuestro corazón quiere responder. Espíritu de Dios.
Señor, nos has enseñado que el camino para conocerte es el camino de morir a nosotros mismos, de entregarnos, de rendirnos, para que tu vida nazca dentro de nosotros y que tu vida aclare nuestro corazón y saque a luz nuestros pecados, nuestros errores, nuestras equivocaciones, y que el camino es el camino del arrepentimiento, es el camino de volvernos a ti todos los días. Arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Señor, abandonamos todo camino de soberbia, todo corazón altivo que se enaltece en contra tuyo. Señor, tu palabra tiene el propósito que yo pueda aprender de los errores de tantos hombres y de mujeres que sus historias están en la Biblia. Y Señor, ahora entiendo que el camino de la soberbia conduce a la ruina. Por eso abandono el orgullo, la soberbia, el corazón altivo, para transitar el camino de la humildad. Señor, porque te quiero conocer a ti. Yo quiero tu gloria, yo quiero tu presencia, yo quiero tu vida en mí. Estoy cansado de mi propia vida, estoy cansado de mi pecado, de mi error, de mi falta, de mis equivocaciones. Señor, como limpiaste a Isaías, tu sangre preciosa limpia mi corazón. Límpiame de todos mis pecados, límpiame de todas mis maldades. Y Señor, aquí estoy para que hagas lo que quieras con mi vida. Señor, tócame para poder tocar, háblame para poder hablar. Señor, ven a mi vida para que todos puedan conocerte a ti. Usa mi vida, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos conmigo? Cerra tus ojos y repetí esta oración ahí donde estás, todos. Decile: me acerco a ti, Jesús, con un corazón arrepentido. Abandono el camino de la soberbia, del orgullo, para transitar el camino de la humildad. Me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades. Te pido que me perdones. Toca mi corazón, límpiame de toda maldad. Y te pido que me uses para llevar a este mundo una palabra de esperanza, la que yo he recibido. Dame fuerzas y no me detendré hasta que todos conozcan que en ti hay esperanza. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Jesús. Queremos su gloria, queremos su presencia. Amén. Y también vamos a estar despidiéndonos, pero decirte que vamos a estar orando por vos. Si vos tenés una necesidad personal, acércate. Parte de mi equipo pastoral ya mismo está pasando. Vamos a estar orando por todos los que tienen una necesidad. Si vos viniste con una petición, tenés una oración, no te vayas con esa carga en tu corazón. Acércate, queremos orar por vos y saber qué te pasa. Dios te bendiga, Dios te bendiga.